El viento de noviembre era una navaja invisible que cortaba la piel expuesta de Elena. A sus 43 años, la viudez no solo le había arrebatado a su amado esposo, Ricardo, sino también la estabilidad, el confort y la promesa de un futuro tranquilo. La casa que habían compartido, un acogedor refugio en el corazón de la ciudad, ahora pertenecía a un banco con alma de piedra. Su cuerpo, envuelto en un abrigo raído que apenas lograba disipar el frío que se le había metido en los huesos, era un testimonio de la brutalidad de la pérdida. Había pasado las últimas noches a la intemperie, buscando cobijo bajo marquesinas y soportales, y la desesperación se había convertido en su única compañera fiel. La decisión de regresar a su pueblo natal, San Lorenzo de la Sierra, había germinado de la necesidad más primitiva, la de sobrevivir. No era un destino que anhelara. San Lorenzo representaba un pasado que había empacado y sellado hacía más de 20 años, un capítulo lleno de sombras y silencios incómodos, un lugar del que había huido con la determinación de no mirar atrás. Pero ahora, sin un céntimo, sin familia que quisiera recibirla, las relaciones con su única hermana viva, Luisa, eran poco menos que inexistentes, y sin opciones a la vista. Ese pasado se presentaba como el único ancla posible. El autobús de línea la había dejado en la pequeña estación, un edificio de ladrillo rojo que parecía encogerse bajo el cielo gris plomizo. Desde allí, el camino a pie hasta su destino era una cuesta empinada de adoquines desgastados, flanqueada por viejas casas de piedra que la miraban con ojos ciegos y ventanas cerradas. Cada paso era una batalla contra el cansancio y el peso emocional que cargaba. Finalmente, al doblar una esquina, la casa apareció. Era idéntica a la imagen que había guardado en el compartimento más profundo de su memoria, pero el tiempo y el abandono habían añadido una capa de melancolía a su fachada. Era una casa de 2 plantas, con tejas de barro musgosas y una pared de cal blanca que se caía a pedazos. El pequeño jardín delantero era una maraña de maleza, y las glicinas que una vez habían trepado por el porche ahora colgaban como esqueletos secos. En el centro de ese abandono, la casa de los luceros, como la llamaba su madre, se erguía en un silencio sepulcral, como si esperara pacientemente el regreso de sus habitantes. Elena se detuvo ante el portón de madera, oxidado y chirriante. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo sordo y apagado, comenzó a acelerarse, golpeándole las costillas con una fuerza inusual. Allí había crecido, había soñado, había llorado, y de allí había huido. Un escalofrío que no era del frío la recorrió. ¿Estaría realmente vacía? Su hermana Luisa se había marchado hacía años, incapaz de mantener la propiedad, y Elena estaba segura de que la había dejado en manos de un primo lejano con la promesa de venderla o rentarla. Pero el aspecto del lugar gritaba abandono. No había signos de vida, ni coche aparcado, ni luces encendidas. Solo telarañas y la humedad penetrante. Su plan era simple, desesperado y completamente ilegal: entrar. Había una vieja puerta de servicio en la parte trasera que su padre nunca había podido asegurar bien. Si lograba abrirla, tendría un techo para pasar el invierno. Sería un refugio temporal, un escondite de la vista del pueblo, hasta que pudiera pensar en el siguiente paso. La idea de irrumpir en el lugar donde había pasado su infancia le producía un nudo de vergüenza y necesidad. Se dirigió hacia el lateral de la casa, sintiendo el peso de la historia familiar en cada paso sobre la grava. El aire olía a tierra mojada y a pasado. Al llegar a la parte trasera, se encontró con la puerta de madera, hinchada y agrietada por el sol y la lluvia. Con un suspiro tembloroso, Elena palpó el marco, buscando el punto exacto de la bisagra que siempre cedía. Empujó con la rodilla, luego con el hombro. El esfuerzo le hizo jadear, pero finalmente, con un gemido largo y resonante de madera vieja y herrumbre, la puerta cedió unos centímetros. La oscuridad que la recibió era densa y olía a moho y a polvo antiguo. Era la oscuridad de un lugar que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Estaba dentro. Un sentimiento dual de alivio y terror la inundó. Lo había logrado. Ahora, el verdadero desafío comenzaba:
¿Qué encontraría en las profundidades de esa casa olvidada? Elena se deslizó a través de la estrecha abertura de la puerta de servicio, que conducía directamente a la vieja despensa de la cocina. El silencio que envolvió la casa fue tan profundo que casi se podía escuchar el revoloteo del polvo en el aire. La única luz que entraba era un tenue rectángulo proyectado por la puerta entreabierta, insuficiente para vencer la densa penumbra. Se quedó inmóvil, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad mientras su corazón intentaba calmar su ritmo frenético. El olor era abrumador, una mezcla de maderas viejas, especias caducadas, humedad y ese aroma inconfundible de casa deshabitada que parece retener las esencias de sus antiguos ocupantes. La cocina, su territorio de niña donde su madre solía cantar mientras amasaba el pan, era ahora una reliquia fantasmal. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas y polvorientas, transformando sillas y mesas en figuras amorfas, como esculturas de fantasmas congelados en el tiempo. Elena avanzó con cautela, sus botas pesadas resonando ligeramente sobre el suelo de baldosas que recordaba impecablemente limpio. Cada sonido que hacía parecía amplificarse en el vacío, haciéndola sentir una intrusa en su propio pasado. El miedo a ser descubierta se mezclaba con una punzada extraña de nostalgia y pena. Buscando una fuente de luz, se acordó del cajón donde su madre guardaba siempre una caja de cerillas de emergencia. Con manos temblorosas, localizó el mueble bajo la despensa, sintiendo la madera fría y áspera bajo sus dedos. El cajón se deslizó con un graznido de protesta. Dentro, bajo un puñado de trapos viejos, encontró la caja. Encendió una cerilla, y la pequeña llama naranja bailó, proyectando sombras alargadas y grotescas en las paredes. Era una luz débil, pero suficiente para encontrar la linterna que recordaba colgando cerca del interruptor principal de la luz. Cuando la encontró y la encendió, un potente haz perforó la oscuridad. El haz de luz reveló la devastación. Si bien los objetos esenciales seguían en su lugar, todo estaba cubierto por una capa gruesa y uniforme de suciedad. En la mesa de la cocina, las sábanas de protección se habían deslizado, revelando una pila de cartas atadas con una cinta roja que no reconoció, lo cual era extraño, su madre siempre había sido metódica con los papeles. Sin embargo, no era el momento de detenerse en detalles. Debía asegurar la entrada. Regresó a la puerta de servicio y usó un viejo atizador de chimenea que encontró en el suelo para trabar la puerta desde dentro, un arreglo precario, pero efectivo. Respiró hondo, sintiendo por primera vez en días un leve indicio de seguridad física. Ahora, el verdadero problema era el frío. La casa estaba helada. Con la linterna en mano, subió a la planta superior. El hueco de la escalera era estrecho y oscuro. El crujir de los peldaños bajo su peso era un lamento antiguo que rompía el silencio. Arriba, en el pasillo, se detuvo frente a la puerta de lo que había sido su habitación. Estaba abierta. Al entrar, el haz de luz se posó sobre un pequeño escritorio de madera que aún contenía sus viejos libros de texto, cubiertos por el implacable manto de polvo. En el fondo de la habitación, una cama individual, ahora con el colchón desinflado y amarillento, la invitaba al descanso. Pero algo detuvo su atención. No fue el desorden o el abandono. Fue un objeto que no pertenecía. Sobre la mesita de noche, a su lado, había una pequeña caja de madera de cedro, tallada con un intrincado patrón de vides. Elena se acercó y la tocó. La madera estaba pulida y se sentía fresca, no helada como el resto de la casa. Y, lo más inquietante, era que no tenía una pizca de polvo. Estaba inmaculada, como si alguien la hubiera colocado allí muy recientemente. Una ola de pánico inundó a Elena. La casa no estaba tan vacía como parecía. Alguien había estado allí. Y por el estado de la caja, ese alguien podría haber abandonado el lugar hacía apenas unas horas o incluso minutos. Sus manos temblaron al deslizar la tapa de la caja. Dentro, no había joyas ni dinero. Solo una llave de bronce pulido que brillaba bajo la luz de la linterna, y debajo de la llave, una nota doblada en un papel fino y antiguo.
La escritura era elegante y familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer la letra de su madre, fallecida hacía casi 15 años. Desdobló la nota con dedos torpes. El mensaje era breve y escalofriante: sé que vendrías, hija mía. La llave te mostrará el camino al abrigo que necesitas y a la verdad que ignoraste. Sigue la luz. ¿Qué verdad? ¿Y qué luz? Su madre había muerto llevándose consigo muchos secretos de esa casa. El terror inicial se transformó en una curiosidad punzante, mezclada con la convicción de que su llegada a la casa de los luceros no había sido un accidente, sino parte de un plan largamente orquestado. La casa de los luceros guardaba más que solo sus recuerdos. La nota de su madre se sentía pesada en la mano de Elena, una fina hoja de papel que contenía la fuerza de un ancla mágica. El terror de la intrusión se había disipado, reemplazado por la urgencia de un misterio personal. Sigue la luz, había escrito su madre, una frase simple que resonaba con la sabiduría críptica de un oráculo. Elena observó la llave de bronce. Era pequeña y de forja antigua, con un cabezal ornamentado que recordaba a un sol diminuto. El metal frío era el único objeto palpable que la conectaba a una presencia, un diseño que parecía decirle: no estás sola. Se obligó a bajar las escaleras de nuevo, pero esta vez con un propósito, no con el miedo de la huida. Se movía con la determinación de una arqueóloga que excava un tesoro. La casa de los luceros. El nombre, que siempre había parecido poético y ligeramente exagerado, ahora adquiría una resonancia tangible. ¿Acaso su madre se refería al nombre de la casa, a una luz real, o a una metáfora de la verdad? Se dirigió al salón principal, el lugar más grandioso y formal de la casa, y también el más oscuro. Este vasto espacio estaba dominado por los muebles tapados, grandes bloques silenciosos que la hacían sentir diminuta. El haz de su linterna recorrió las paredes empapeladas con patrones florales descoloridos, y luego se detuvo en el techo, alto y de molduras intrincadas. Y allí estaba, el candelabro. El lucero mayor, como lo llamaba cariñosamente su padre. Era una pieza de latón pesado y cristal tallado, con docenas de brazos en espiral y prismas colgantes que solían refractar la luz del sol en miles de arcoíris por toda la habitación. Ahora, estaba envuelto en una sábana tan sucia que parecía un capullo gigante de polilla. El instinto la guió. Era la única luz digna de llevar el nombre de la casa en su memoria. Con un esfuerzo considerable, Elena arrastró una de las sillas cubiertas de la cocina al centro del salón. Se subió con dificultad, sintiendo el crujido de la madera y la inestabilidad de la altura. Alargó la mano y, con cuidado reverente, comenzó a desatar los nudos de la cuerda vieja que sujetaba la sábana protectora. La tela, pesada de años de polvo, se desplomó sobre ella y el suelo con un ruido sordo, liberando una nube de partículas que la hicieron toser y lagrimear. El candelabro quedó expuesto. Incluso bajo la luz cruda de su linterna, el metal oxidado y el cristal opaco por la suciedad tenían una dignidad melancólica. Elena movió su luz lentamente a lo largo del pilar central del candelabro, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de un mecanismo. Sus dedos enguantados, se había puesto unos guantes viejos de jardinería que encontró en un perchero, rastrearon la superficie fría y grasienta. Y entonces, lo sintió. A la altura de donde el tallo principal se unía al techo, justo donde la cadena desaparecía en la roseta de yeso, había una sección de latón que se sentía ligeramente desplazada. Al presionarla con el pulgar, escuchó un leve clic. La sección de metal se hundió y se deslizó hacia un lado, revelando un cilindro hueco del tamaño de un puño. No había cerradura, sino una cavidad. El corazón de Elena dio un vuelco. Se asomó, dirigiendo el rayo de luz hacia el interior. El compartimento era profundo y forrado de terciopelo rojo, un color que apenas retenía su brillo original. En el fondo, no había un mapa o un rollo, sino una segunda caja. Esta era mucho más pequeña que la de cedro, de ébano oscuro,
sin tallas, y con un diminuto orificio de cerradura de la forma exacta de la llave de bronce. Elena descendió de la silla, el cuerpo temblándole por la adrenalina. No había tiempo que perder. Volvió a subir, insertó la llave en el pequeño ojo de la cerradura de ébano y giró. El clic que escuchó no fue el de un mecanismo, sino el de una verdad al descubierto. Al abrir la caja, la luz de la linterna se posó sobre el contenido y, por primera vez, Elena sintió que el frío de noviembre no era lo peor de lo que había huido. Dentro de la caja había una fotografía amarillenta de su madre, joven y sonriente, con un hombre que no era su padre. Y junto a la foto, no solo una, sino dos escrituras de propiedad. Una era de la casa de los Luceros, y la otra era de una pequeña cabaña de montaña a solo 10 kilómetros de San Lorenzo. Ambas estaban a nombre de Elena, con fecha de un mes antes de la muerte de su madre, y ambas completamente libres de cargas. El refugio que necesitaba ya era suyo, orquestado desde la tumba. Pero, ¿quién era el hombre de la foto? ¿Y por qué su madre nunca se lo había dicho? La verdad que ignoró comenzaba a revelarse, prometiendo cambiarlo todo, incluso su identidad. El aire se había vuelto irrespirable en el salón, no por el polvo que aún flotaba, sino por el peso de la revelación. Elena se dejó caer en el suelo frío de mármol, acunando las dos escrituras y la fotografía como si fueran artefactos sagrados y peligrosos a la vez. Las lágrimas, secas por la desesperación de los últimos meses, finalmente encontraron su cauce, no como un llanto de pena, sino como un estallido confuso de ira, alivio y una profunda sensación de traición. Estaba sin hogar, durmiendo en la calle, mientras que, por 17 años, su madre le había dejado una vida entera escondida en un candelabro. 2 propiedades. Libres de hipotecas. La casa de los Luceros, el hogar de su infancia, y una cabaña en la montaña que prometía un aislamiento y una paz que no había conocido en décadas. El frío dejó de importarle. Ahora, sentía el calor ardiente de las preguntas. Tomó la fotografía, limpiándola con el puño de su abrigo. Su madre, a sus 20 años, tenía la misma mirada intensa que Elena se veía a veces en el espejo, pero en la foto sonreía, una sonrisa amplia y sin reservas que su hija nunca había presenciado en persona. Estaba sentada junto a un hombre de cabello oscuro y rizado, con manos grandes que descansaban protectoramente sobre el hombro de su madre. No era su padre. Su padre había sido un hombre reservado, de gestos pequeños y una sonrisa rara. El hombre de la foto era exuberante, vital, una figura de luz. ¿Quién era él? ¿Un amorío antes del matrimonio? ¿O algo mucho más complejo y sostenido en el tiempo? La fecha escrita en el reverso, apenas visible, decía, primavera, 1978. Ella había nacido a principios de 1982. La cronología era dolorosamente ajustada y ambigua. Luego, pasó a los documentos legales. Las escrituras. Su nombre completo, Elena Ruiz de la Cruz, aparecía claramente como la única propietaria. El documento de la Casa de los Luceros era el testamento definitivo de la voluntad de su madre de proteger a su hija. Pero era el segundo documento, el de la cabaña de la fuente escondida, el que capturó su atención. El nombre, la fuente, tenía un aire de secreto y refugio. La nota de su madre resonó en su mente, la llave te mostrará el camino al abrigo que necesitas. La Casa de los Luceros no era un abrigo, era una caja de secretos polvorientos. La cabaña, sin embargo, era la promesa de un nuevo comienzo, de una estructura funcional y lista para ser habitada. Era, sin duda, la luz que debía seguir. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tanto secreto?, susurró al techo oscuro. La respuesta no vendría del silencio de la casa, sino de las acciones que tomara a partir de ese instante. Su plan de ocupar la casa ilegalmente había pasado de una necesidad desesperada a un primer acto de propiedad legítima. Pero necesitaba calor, comida y privacidad para asimilar la magnitud de lo encontrado. Consultó la escritura de la cabaña, buscando la dirección.
Estaba a unos 10 kilómetros, por una carretera secundaria que bordeaba el flanco este de la montaña. Si caminaba rápido y tenía suerte, podría llegar antes de que cayera la noche por completo. Tenía un techo seguro esperándola. Se levantó con una nueva energía, una mezcla de rabia justificada y propósito. Rápidamente, regresó a la cocina. Metió las escrituras, la foto y las cajas de cedro y ébano en la única mochila que llevaba consigo. Abrió un armario y, para su sorpresa, encontró varias latas de conservas y un paquete de galletas envueltos en plástico y etiquetados con la letra de su hermana Luisa, para emergencias. 2008, al parecer, el primo lejano nunca se había molestado en vaciarla por completo. Era suficiente para una cena y el desayuno. Encontró una linterna más potente y un par de mantas gruesas, mohosas, pero utilizables. Antes de marcharse, dirigió el haz de luz a las escaleras. No iría a la cabaña con las manos vacías de información. Se acordó de las cartas atadas con la cinta roja que había visto en la mesa de la cocina. Desenrolló la cuerda. Eran cartas de amor. La letra no era la de su padre. Con un escalofrío en el estómago, reconoció la cursiva elegante, era la misma letra que había escrito en el reverso de la foto. El hombre de la imagen no solo había sido parte del pasado de su madre, había estado en contacto con ella, e intensamente, incluso después de su matrimonio. Tomó algunas al azar y las metió en su mochila, dejando el resto por el momento. Finalmente, Elena salió de la casa de los luceros por la misma puerta de servicio, pero la sensación era totalmente distinta. Ya no era una fugitiva pidiendo limosna a la fortuna, sino una propietaria con una misión. Aseguró la puerta lo mejor que pudo y se dirigió a la carretera. La cabaña, el verdadero abrigo, la esperaba en las faldas de la montaña, y con ella, la promesa de la verdad sobre quién era realmente su madre. El viento era frío, sí, pero por primera vez, Elena sintió que el fuego en su interior era más fuerte. La caminata hacia la cabaña de la fuente escondida fue una prueba de resistencia tanto física como emocional. Elena dejó atrás las últimas luces débiles de San Lorenzo de la Sierra, adentrándose en el silencio envolvente de la carretera de montaña. La luna, afortunadamente, se había abierto paso entre las nubes, proyectando una luz pálida y fantasmal sobre el paisaje cubierto de pinos y encinas. Los 10 kilómetros que la separaban del refugio se sentían como una distancia inmensurable. A cada paso, la mente de Elena repasaba la secuencia de descubrimientos. La caja inmaculada, la letra de su madre, la llave del sol, las escrituras y la fotografía de aquel hombre. El cansancio físico era una bruma frente a la claridad mental que le aportaban las cartas guardadas en su mochila. Sabía que Ricardo, su difunto esposo, habría desaprobado la forma en que estaba lidiando con el dolor y el misterio, instándola a llamar a la policía o a un abogado. Pero la lealtad que ahora sentía no era hacia las convenciones, sino hacia su madre y la verdad que había enterrado. Al cabo de 1 hora y media de marcha constante, Elena se detuvo para consultar el mapa y la brújula que, por suerte, había guardado en su mochila de una vieja excursión. La carretera se bifurcaba, y según la descripción en la escritura, debía tomar un sendero de tierra apenas visible a la izquierda. El sendero estaba cubierto de hojas caídas y ramas secas, señal de que no había sido utilizado en mucho tiempo. Al girar, el paisaje se hizo más salvaje, y el sonido del viento en los árboles era el único acompañamiento. La ansiedad volvió a pincharle el estómago. ¿Y si la cabaña estaba en ruinas? ¿Si alguien la había ocupado de forma ilegal en todo ese tiempo de abandono? La idea de volver a la intemperie, a escasos metros de la solución, era insoportable. Pero después de caminar unos 800 metros por el sendero rocoso, una silueta se recortó contra el perfil oscuro de la ladera, una pequeña cabaña de madera y piedra. Robusta y con un tejado a 2 aguas que parecía en excelente estado. Lo que más llamó su atención no fue su estructura, sino su peculiar estado de conservación. A diferencia de la casa de los luceros, que gritaba abandono, esta cabaña tenía un aspecto mantenido,
casi cuidado. Las ventanas tenían postigos de madera cerrados, y la chimenea de piedra parecía haber sido limpiada recientemente. Había un pequeño porche donde incluso se distinguían 2 sillas de mimbre apiladas. Y lo más sorprendente, la puerta principal no tenía un candado oxidado. Tenía una cerradura moderna y pulcra. Elena se acercó con el corazón latiendo desbocado. La llave de bronce que había encontrado no parecía encajar en una cerradura tan contemporánea. Con el temor de tener que volver a forzar una entrada, se acercó al buzón de correos de madera. No había correo, pero al tocarlo, sintió un pequeño objeto metálico pegado con cinta adhesiva en la parte inferior. Era una llave. Una llave plateada y moderna, claramente diseñada para la cerradura que estaba frente a ella. El alivio la hizo respirar profundamente por primera vez en horas. Era un nuevo indicio de que su llegada había sido anticipada. Alguien había estado manteniendo el lugar y había dejado la llave a su alcance. Insertó la llave plateada en la cerradura, que giró con un suave clic. Empujó la puerta. El aire que la recibió era cálido y seco, ligeramente aromatizado con lavanda y cera de abeja. Al encender su linterna, el haz reveló un interior que era el opuesto absoluto al polvo y el moho de la casa de los luceros. Era un refugio impecable, un salón pequeño con una chimenea de piedra lista para encender, un sofá cubierto con una manta de lana y una mesa de comedor con velas nuevas y un mantel limpio. En la cocina, Elena encontró una despensa surtida con víveres básicos y, en una esquina, una pila de leña seca junto a una caja de cerillas. Era un hogar. Un verdadero abrigo, listo para recibirla. Lágrimas de gratitud y asombro llenaron sus ojos. No era solo un techo, era una muestra de cuidado y previsión que la conmovió hasta el fondo. ¿Su madre le había pedido a alguien que cuidara de este lugar durante todos esos años? Lo primero que hizo fue encender la chimenea. El fuego prendió rápidamente, enviando un calor acogedor y sanador al pequeño espacio. Mientras el fuego crepitaba, Elena se desabrochó el abrigo pesado, sintiendo por primera vez en meses que el frío interior comenzaba a derretirse. Finalmente, se sentó junto al fuego, sacó las cartas de amor y la fotografía, lista para confrontar la verdad escrita en tinta y papel. La historia de la mujer que la había amado lo suficiente como para orquestar su salvación desde la tumba. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de disolverse en el calor de la cabaña. El crepitar de la leña en la chimenea era el único testigo del profundo y doloroso silencio en el que Elena se sumergió. El ambiente acogedor de la cabaña contrastaba fuertemente con la tormenta emocional que se desataba en su interior. Desdobló con cuidado una de las cartas atadas con la cinta roja. La tinta estaba ligeramente desvanecida, pero la caligrafía era clara, apasionada y, sí, inequívocamente la del hombre de la fotografía. La primera carta que leyó databa de 1980. En ella, el hombre, cuyo nombre era Julián, expresaba su desesperación por no poder estar con su amada a la luz del día. Describía una relación prohibida, profunda y anterior al matrimonio de Elena. Julián era el amor verdadero de su madre, un amor que, por circunstancias que la carta no especificaba claramente, mencionaba un compromiso de honor y la presión de la familia, no se había podido concretar. Su madre había optado por el matrimonio con el padre de Elena, un hombre de buena posición social, asegurando así un futuro estable, aunque vacío de pasión. Elena continuó leyendo. Las cartas revelaban un hilo de comunicación constante, encuentros furtivos y un amor que nunca se apagó. Las misivas no solo hablaban de amor y separación, sino que, a medida que avanzaba en la lectura cronológica, se volvían cada vez más íntimas y reveladoras, culminando con la confesión. Llegó a una carta de mediados de 1981, justo 9 meses antes de su nacimiento. En ella, Julián escribía con una mezcla de pánico y éxtasis sobre el inminente nacimiento de la niña. La frase la golpeó con la fuerza de un rayo: la llevaremos siempre en el corazón, nuestro pequeño lucero. Cuando sea el momento, sabrá que es el fruto de la única verdad que conocimos.
Elena se sintió mareada. Cerró los ojos, el papel arrugándose en sus manos sudorosas. El hombre de la fotografía, Julián, no era solo un antiguo amor prohibido de su madre, era su padre biológico. Toda su vida, todas las historias de su infancia, el recuerdo de su padre oficial, el hombre reservado que había conocido, se desmoronaban como castillos de arena ante la marea de esta verdad oculta. El alivio de haber encontrado un refugio se vio opacado por la dolorosa comprensión de que su existencia había sido cimentada sobre una elaborada mentira. Miró la fotografía, el parecido entre ella y Julián era innegable, especialmente en la línea de la mandíbula y la intensidad de la mirada. Su padre legal había sabido. Había aceptado criarla como suya, viviendo una fachada que debió haber sido una tortura silenciosa para todos. Las últimas cartas, escritas poco antes de la enfermedad terminal de su madre, eran menos románticas y más prácticas. En ellas, se describía un plan. Su madre, ya al final de su vida, y con la ayuda incondicional de Julián, había estado comprando la cabaña y traspasando las propiedades a Elena, asegurándose de que su hija, en caso de necesidad o desgracia, como la que Elena estaba viviendo ahora, siempre tuviera un lugar donde caer. Julián se encargaría del mantenimiento de la cabaña y de asegurarse de que las escrituras estuvieran seguras, esperando el momento justo. Y la última carta, la más reciente de todas, fechada hace solo 6 meses, no era de su madre, sino de Julián. Mi querida Elena. Llevo 14 años cuidando este lugar por ti, por mi amor por tu madre. Ella sabía, con su sabiduría infinita, que algún día la vida te obligaría a buscar el lucero. He dejado la llave en el buzón. Entra, ponte a salvo. Debo confesar que he estado aquí casi todos los fines de semana, manteniendo el fuego encendido para ti. No te asustes si me encuentras cerca. Mañana regresaré por la mañana. Necesito verte, mi niña. Mañana, por fin, podremos hablar. Atentamente, Julián. La cabeza de Elena explotó. Julián no solo era su padre biológico, sino que estaba vivo, cerca, y había estado vigilando su refugio por años. Él era el responsable de la caja de cedro sin polvo y de la llave moderna. Había sido el quien la había guiado, silenciosamente, a la cabaña. El abrigo que había buscado desesperadamente no era solo físico, sino familiar y genético. El miedo y la confusión se transformaron en una urgencia abrumadora. Necesitaba asimilarlo todo, pero lo más importante era que por fin tendría respuestas, cara a cara, con la persona que su madre había amado, y que había sido el guardián de su verdad. El amanecer traería consigo no solo un nuevo día, sino un encuentro que reescribiría los 43 años de su vida. El destino no la había llevado a la cabaña, la había llevado a su padre. Elena no durmió. Pasó el resto de la noche sentada junto a la chimenea, vigilando el fuego y releyendo las cartas de Julián, intentando grabar cada palabra de ese amor prohibido en su memoria. Comió las galletas y bebió agua de la pequeña fuente instalada en la cocina, un oasis en su larga travesía por el desierto. El shock inicial se había asentado, dejando espacio a una profunda y resonante calma. Ya no era la viuda desamparada, era la heredera de un secreto y la hija de un amor verdadero. Cuando los primeros tonos grises del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del bosque, Elena sintió una sacudida de nerviosismo. Iba a conocer a su padre. Se levantó y se dirigió a una pequeña pila de ropa doblada que encontró en el armario de la habitación. Ropa sencilla y limpia, nueva, dejada allí para ella. Era un detalle más de la increíble previsión de Julián. Se puso un suéter de lana suave y unos pantalones limpios, sintiéndose por primera vez en meses cómoda y digna. El sol aún no había cruzado la línea del horizonte cuando escuchó el sonido de un motor de coche, bajo y contenido, deteniéndose cerca de la cabaña. Su corazón dio un vuelco. Se dirigió a la ventana y miró a través de una rendija del postigo. Allí estaba él. Julián.
Llevaba una chaqueta de trabajo de color azul oscuro y un gorro de lana, y se apeaba de un vehículo utilitario viejo pero bien cuidado. Era alto y fuerte, con el mismo cabello oscuro y rizado de la foto, aunque ahora salpicado de canas. En sus manos llevaba una cesta de mimbre y una bolsa de tela. La mirada de Elena se clavó en su rostro, los ojos, grandes y penetrantes, eran idénticos a los suyos. Julián se acercó a la puerta y tocó con suavidad, con una deferencia que denotaba respeto por su espacio, a pesar de ser él el cuidador. Elena abrió la puerta. Se encontraron cara a cara después de 43 años de silenciosa separación. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo y sagrado, cargado con el peso de la historia. Las palabras parecían insuficientes. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. No habló, simplemente observó a su hija, una figura tangible que había soñado por décadas. Elena, por su parte, no sintió el impulso de la ira o el reproche, solo la conexión innegable que había leído en las cartas. Finalmente, Julián rompió el silencio con una voz ronca y temblorosa: «Elena. Estás aquí. Estás a salvo». «Gracias, Julián», respondió ella con una voz sorprendentemente firme. «Gracias por las cartas, por la llave, y por esta casa». Señaló la cabaña cálida. «Lo he leído todo». «¿Por qué el secreto?». Julián suspiró, dejando la cesta y la bolsa en el suelo. «Tu madre y yo prometimos que nadie sufriría. Tu padre, el hombre que te crió, fue un hombre noble. Sabía que no era su hija, pero te amaba profundamente y nos pidió que nunca reveláramos la verdad para proteger tu estabilidad. Él nunca quiso que la gente del pueblo, o incluso tu hermana, te juzgaran. Tu madre y yo decidimos honrar su amor, manteniendo a la vez vivo el nuestro, en secreto». Hizo una pausa, su mirada sincera y dolorosa. «Cuando enviudaste y tu situación empeoró, supe que era el momento de que él, Lucero, encontrara su camino a casa, a su verdadero refugio». Elena asintió lentamente, asimilando la nobleza del sacrificio de su padre legal y la inmensidad del amor de sus padres biológicos. La verdad no era una traición, sino una capa más profunda de amor y protección. «He cuidado esta cabaña, la he mantenido caliente por ti, esperando este día», continuó Julián. «El dinero de las ventas de la casa de tu infancia, el resto de la herencia, está en una cuenta a tu nombre. Tienes más que un abrigo, Elena. Tienes un nuevo comienzo». Elena sintió un profundo alivio. No solo había encontrado un padre, sino una solución completa a su desastre financiero. Se acercó a él, y por primera vez, después de toda una vida, abrazó a su padre biológico. Era un abrazo torpe, de dos extraños unidos por una sangre que finalmente había encontrado su cauce. En el calor de la cabaña y el abrazo de Julián, Elena supo que el frío, la viudez y la desesperación habían quedado definitivamente atrás. La viuda sin techo no solo había encontrado abrigo, sino que había encontrado su familia y su verdadera historia. La cabaña, el lucero escondido, lo había cambiado todo.